Centro de Actualización del Magisterio Canchilpancingo, Licenciatura en Educación Secundaria, Especialidad Español quinto semestre. Asignatura Seminario de temas selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación 1. Maestro a cargo José Marcel Calixto Cuevas, alumna Demi Elizabeth Latempa Gutiérrez. La finalidad del video es dar a conocer los aprendizajes obtenidos durante el semestre. También mencionar algunos datos que le pueden servir a otros estudiantes para que se informen sobre los cambios y transformaciones que ha tenido la educación en México y, lo más importante, abordar el tema de la educación secundaria para los adolescentes. ¿Qué es la educación? Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado, por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y empleado diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate o la investigación. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Historia de la educación en México, antecedentes y evolución. Para entender el panorama educativo actual, las formas de gestión y administración de la educación, es necesario hacer un breve recuento de los principales hechos históricos que han conformado el sistema educativo actual. A continuación, se hace una breve reseña de la conformación histórica de la educación en México desde la época prehispánica hasta nuestros días. La historia de la educación en México es larga y turbulenta, desde los inicios de la educación mesoamericana, pasando por la colonización española y luego por las políticas educativas de México independiente. La educación prehispánica. En el Valle de México, en la época del dominio mexica, había templos-escuelas, denominados Calmecac para los hijos de la nobleza y Tepozcali para los plebeyos. En estas escuelas aprendían oficios, se preparaban para la guerra y para el servicio a las divinidades. La educación durante la colonia. En la colonia las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas y los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadoras, de adiestramiento en artes y oficios. La educación para los indígenas y las mujeres era escasa o nula. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación. Durante la Revolución Mexicana, la educación tuvo un escaso desarrollo. En 1917 se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. En esta situación,
Cuando estaba en la presidencia el general Álvaro Obregón y por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, SEP, iniciándose así una tendencia hacia la federalización educativa. El periodo educativo desde 1980 al 2012. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari se formaliza la descentralización iniciada en el sexenio anterior con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año 1992. A partir de este momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. Antecedentes históricos de la educación secundaria en México. La escuela para los adolescentes. La creación de la escuela secundaria surge de la necesidad de establecer una etapa intermedia entre la primaria superior y la preparatoria. En 1923 nace formalmente la escuela secundaria. Se insistía entonces en su apego a las necesidades sociales del país. Puede considerarse al maestro Moisés Sáenz como el principal impulsor de la educación secundaria mexicana. Moisés Sáenz, precursor de la educación secundaria en México. En 1912, el maestro Sáenz se incorpora como profesor de educación secundaria, lo que le permite formar sus primeras ideas sobre cómo educar a los adolescentes. A partir de 1917, comienza a promover por distintos medios la distinción de lo que es propio de los estudios secundarios, sobre todo la importancia de ofrecer una formación específica a los adolescentes. Las ideas de Stanley Hall aplicadas en la educación actual. Hall propuso la teoría de la precapitulación, en la cual comparaba la teoría de la evolución de Darwin con el crecimiento y desarrollo de los niños, identificando en ellos cada una de las etapas que los seres humanos vivieron. Reflexión. Quiero hacer una reflexión acerca de lo que abordamos en el curso de seminario de temas selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación, porque considero que es importante mencionarles que es necesario que como futuros docentes, como nos estamos formando para docentes en nuestra educación, es necesario conocer de qué manera ha evolucionado, qué ha cambiado en nuestra educación y qué es lo que necesitamos mejorar. Algo que me quedó muy claro fue: siempre debes de conocer la historia, saber qué es lo que ocurrió, cómo fue, para no volver a crear los mismos problemas en nuestra actualidad. Para eso nos sirve la historia, para conocer qué es lo que no debemos de hacer, como pasó en años, para no volver a cometer ese mismo error ahora en la actualidad. Es necesario que nosotros nos informemos. Si estamos estudiando para maestros, sería un error no saber cuándo se creó la Secretaría de Educación Pública. Puede que ni siquiera nos importe, pero es necesario saberlo para que de esta manera reflexionemos, y creo que eso es algo bueno que nos puede ayudar a nosotros. Algo que me llamó mucho la atención y que se me hizo muy, muy interesante fue conocer cómo era la educación desde el inicio hasta nuestra actualidad. Durante estos distintos temas que vimos o que abordamos, fue conocer de qué manera era la educación en la comunidad primitiva. Nos dimos cuenta que era una educación para todos, porque no existía ni el dinero ni el poder. Después conocimos cómo fue evolucionando la educación, de qué manera se empezó a poner que la educación tuviera el propósito o el objetivo de crear, pues, hombres
para que se dedicaran al gobierno o al derecho. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue conocer cómo la educación no era permitida para las mujeres. Siempre, si nosotros notamos en todas las lecturas que nos fue dando el maestro, que en la mayoría de los casos la mujer tuvo que luchar demasiado para conseguir una educación. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue conocer de qué manera tuvo que luchar tantas personas para lograr la educación que tenemos ahora. Es necesario saber y conocer qué es lo que estamos haciendo mal y en qué podemos mejorar cada uno de nosotros. Algo que conocimos también fue qué persona fue el precursor de la educación secundaria en México, que fue el profesor y maestro Moisés Sáenz, el que dio una serie de opiniones de aquellas cosas que se tenían que cambiar en nuestro sistema educativo mexicano. Eso fue lo que hizo que la educación secundaria se consolidara de manera adecuada. Quisiera hacer una reflexión sobre todo esto y nos los ha preguntado mucho el maestro. ¿Cuál es el propósito de la educación ahora? Considero que como maestros, enseñar y jamás negar la educación a una persona, siempre luchar para que ese joven, ese adolescente no deje de hacerlo. Dar nuestro mejor apoyo al adolescente y jamás dejarlo solo, porque tenemos que crear hombres de bien, personas de provecho que le puedan servir a nuestra sociedad para que pues también ellos hagan algo por nuestro país. Y lo que también quiero agregar es que es necesario que nosotros conozcamos de qué manera ha influido todo lo que ha pasado al trayecto de nuestra historia para no volver a cometer esos errores. Siempre conocer y nunca dejar de actualizarse. Como docente, creo que debemos de conocer, investigar y nunca dejar de aprender, porque eso nos va a ayudar a poder crear maneras de combatir tanta ignorancia, porque ni siquiera ha llegado la educación a cada uno de los rincones de nuestro país. La educación ha cambiado, sí, pero no del todo. Necesitamos apoyo de todas las personas y en especial de cada uno de nosotros que conformamos el sistema educativo mexicano.